Vaya canejo. Podemos recordar a Oscar Cristaldo, ese perrito, ese noble gaucho que estaba haciendo un buen gesto, donde pudo rescatar a una madre y una hija que estaban angustiadas por la mano de criminales, que lo único que querían era adueñarse de su estancia, a costa de la vida del esposo de esta noble señora, y donde hemos visto y recordado que esta joven Belén quería huir por la noche, por el día, para ir al poblado y hacer la denuncia a la comisaría como corresponde, pero estos atletas las tenían siempre controladas y la pionada a veces no estaba al tanto de ciertas cosas que hacían esta gente. Bueno, pero con la llegada de Oscar Cristaldo, que hizo un buen gesto, al haber salvado a estas dos mujeres que eran víctimas de este maula, se ganó el corazón de la dueña y de la hija, donde ya hemos visto que Cristaldo, al hacer cosas buenas ahí en la estancia, mejoró la situación de todos, y gracias a eso se pudo hacer que estas dos jóvenes se enamoraran y que tenían ya con el propósito de algún día formalizar su vida como tiene que ser, como manda la iglesia, como manda Dios, ¿no? Por eso ya los curas y la gente del pueblo los veía con buenos ojos a los dos y ya no veían la hora que haya un casamiento con la excusa del bailón, que se para el chupe, para el morfe, para todo. Entonces Oscar Cristaldo le estaba comentando a Belén que quería traer a su padre, que ya era un hombre demasiado viejo y que necesitaba ciertos cuidados y que allá donde estaba él, en Varadero, no lo iba a poder hacer. Estaba así a cargo de 3 hermanos, que él los adoptó como su propia sangre, porque estos tres gurises que quedaron a cargo de su padre eran guachos en la vida, ya que su madre y su padre habían muerto. Y donde vivían, desgraciadamente, al ser menores, pasó a la autoridad que decía que iba a cuidar, como siempre se termina alquilando algún juez de paz o algún comisario esa casa para sacar rédito. Y mientras esto iban a un instituto de menores. Pero desgraciadamente, Oscar Cristaldo se apiadó de ellos y lo llevó con ellos hasta que cumplan su mayoría de edad para reclamar esa propiedad que les corresponde por ley y por sangre, que esta juez perra habían apropiado solamente para convenio y para ganancia de ellos, como eran esas costumbres, donde el que era ignorante y pobre se le arrebataban su labor, su sudor, su sangre que había derramado en el campo, para justamente tener algo donde vivir y descansar y poder comer como manda Dios, como manda la iglesia. Pero nadie se atrevía siempre a desafiar las leyes, porque estos atletas siempre se valían de las leyes. Entonces Cristaldo, siempre con su buen corazón, allá en Espago le decían el Pilo. Lo que hizo este joven fue adoptarlo como si fuese hermano. Estos animales. Bueno, la cuestión es que, como iba diciendo, estos 3 hermanos, el Narciso, el Valentín y el Romualdo, habían hecho muy buena amistad y lo querían mucho, y se quedaban con su tata a cuidarlo cuando él salía a trabajar, ya que eran gurises y aprendieron a cocinar y a cebar mate y todas esas cosas, y ayudaban al pobre y después se le daban alegría a este pobre viejo, como tiene que ser. Cuando él se fue, al enterarse, ¡ven acá, chiquito! ¡Uita! Después estos perros quieren entrar a las taperas y mira todo, entonces hay que tener cuidado. Entonces, como le iba diciendo, al enterarse dónde estaba este maula, este capataz que le había castigado tanto a su padre, y ver que la condición de su padre se había empeorado a causa de esos azotes y ese maltrato que había recibido, todo por ser peón ignorante de campo, que lo único que hace es agachar el lomo y laburar y ganarse los patacones como tiene que ser.
pero no a la manera injusta, porque no eran esclavos, eran tratados con tanta alevosía y con tanta maldad a veces los patrones y los capataces que hacían cosas desmedidas. Entonces quería vengarse justamente de la salud de su padre, cobrarse esa venganza que era justa como tenía que ser, de un hombre joven, a reclamarle por qué Carancho había hecho esas cosas. Bueno, todos sabemos que fue como terminó la situación, que fue por venganza, pero sin querer terminó resolviendo una cosa que estaba muy mal. Entonces le decía a Belén que quería traer a su padre, que quería que esté ahí con la peonada, que se iba a sentir bien y de paso traer a sus hermanos. Y le dijo que iba a emprender un viaje para poder ver cómo andaban las cosas por allá y que no iba a tardar tanto. Pero ella, como siempre fue una buena mujer, le aceptó que vaya a buscar a su padre y que estaba muy de acuerdo con que viniese a vivir su padre, a su futuro suegro, a conocerlo y a darle la protección y que tenga el merecido cuidado que se merece, ya que era un hombre mayor y estaba en las últimas. Así que ya le había dicho que iba a emprender ese largo viaje, que iba a ser quizás 2 días de viaje. Ya empezamos con las perradas. Bueno, como iba diciendo, ¿no? Cuando estás por emprender justamente ese largo viaje, resulta que justamente había venido un joven que venía en una mula vieja, y venía bastante flaco este muchacho, este gurí que venía, y cuando llegó justamente al campo, a las entradas justamente de la nueva estancia esta que estaban dirigiendo, los peones lo acercaron hasta Oscar Cristaldo, porque decía que lo conocía este gurí. Cuando llegó, Oscar se sorprendió y le dijo qué estaba haciendo por ahí, que si había pasado algo malo. Entonces este gurí lo primero que hizo fue, cuando se bajó, lo abrazó fuertemente y dijo que sí, que había ocurrido una desgracia en su casa. Bueno, mientras lo calmaba, lo llevó, y a la vez estaba preocupado por esta mala noticia que venía de esos pagos. Lo llevó hasta dentro de la casa, donde su suegra y su futura esposa lo cobijaron con cariño. Le dieron de comer, le dieron una taza de té caliente, para que este joven se tranquilizara, porque se ve que había sufrido. Y se quedó sorprendido, Carlos, porque dice, ¿cómo hiciste para llegar? Dice. Y entonces este gurí le decía que, el Valentín le decía que tardó mucho tiempo, pero tuvo que ir preguntando, y como en este pago sabían lo que había hecho y lo conocían, les quedó más claro que nunca que ya sabía dónde estaba. Por eso se dirigió hasta ahí. Y entonces, con calma, con serenidad, Oscar Cristaldo le preguntaba qué le había pasado con su tanta, y le dijo que debido a la enfermedad que había pasado, el padre había pasado a la mejor vida, pero justamente que no pasó para el otro lado como tenía que ser, con el cura y con el rezo, y que su alma descanse en paz, porque dice que habían venido los ayudantes los soldados, los milicos del pueblo, y dijeron que se tenían que retirar de ahí, porque este viejo ya se iba a morir, y que ahora la autoridad necesita esa propiedad para justamente hacer un puesto de avanzada. Y la casa de él era un rancho, pero tenía muy buena posición, tenía laguna, tenía arboleda linda, tenía no muchos animales, pero tenía algo, donde estos gurises podían pasar bien
su vida bien con este hombre ya anciano, viejo, y donde lo cuidaban, pero el hombre, por sus años, su enfermedad y por problemas en los huesos que tenía, se iba deteriorando, pero estos malos no esperaron a que se muera. Tan sinvergüenza y tan codiciosos fueron estos milicos que lo sacaron, los expulsaron de su propia propiedad para que muera como un perro. Y entonces, al ver esta situación, estos jóvenes se rebelaron con poca edad. Estos gurises no tenían ni 15 ni 14 años, más o menos esa edad tenían. Pero la autoridad se hizo valer en caso limpio y lo sacó a todo y lo lastimó. Y al pobre viejo lo tuvieron que arrastrar para sacarlo y decirle que ya no pertenecía más a esa propiedad, que ahora pertenecía al gobierno y que el gobierno iba a disponer de ella. Y entonces estos gurises no tuvieron más remedio que llevarlo hasta la iglesia, hasta el padre, a pedirle socorro, donde el padre acudió a su auxilio, pero ya este hombre había muerto y no pudo confesar su vida, sus problemas que había pasado con su hijo. Así que no tuvo tiempo de despedirse como Dios manda, como tiene que ser. Entonces este buen cura oró, le pidió a Dios que perdone su alma, que no pudo confesarlo y que se sintió culpable por esta situación. Así que no quedó más remedio que hacer una oración para este pobre gaucho y que se vaya en buenos términos con su Padre Celestial, con su Creador, que no quedaba de otra manera que despedirse así. Entonces el cura le dijo que había pasado, por qué lo habían traído ahí. Entonces justamente le dijeron de lo que hizo la autoridad y que lo hizo sin respeto y que a ellos lo castigaron porque ellos tenían el lomo bastante castigado y tenían marca de azote en la cara y en la cabeza, a lo cual el padre fue a protestar a la comisaría y no tuvo mejor remedio que cuando fue a reclamarle todo eso, que la autoridad le dijo: mire, el padre, dice, usted acá está en este pueblo, dice, solamente para enseñar las palabras de Dios, dice. Le dice: la ley de Dios nosotros no nos vamos a meter, dice, pero usted no se meta con la ley nuestra, dice. Por acá mandamos nosotros y el gobierno, si nos pide que esa casa tiene que ser para cosas que tiene que hacer, se la va a hacer. Y si el gobierno la necesita, la va a tomar como tiene que ser. Ante el padre le dijo que eso era una injusticia, que Dios no permitía esas cosas, que el hombre, dice, no podía abusar de su autoridad contra estas pobres personas que son débiles y huérfanas y contra un pobre viejo, y que su abuso de autoridad ya había llegado demasiado lejos, dice. Le preguntó si era la autoridad del diablo que mandaba a que saquen a un pobre viejo de su cama, de su lecho, y para que muera como un perro, que ni siquiera Dios tiene consideración, dice, acerca de esos animales y del perro. A lo cual el padre recibió tal golpe en la cara que lo tiró contra el piso. Y estos sotretas se rieron. Y el comisario dijo: hecho, dice, así se merecen estos habladores. Lo único que saben es hablar de bien y lo único que hacen es vivir de los demás ya. Así que lo agarraron del pelo y de su sotana y lo tiraron contra la calle, y no sin antes proponerle un par de golpes y patadas, a los que el pueblo se quedó sorprendido. Entonces el pueblo fue a protestar. Entonces los primeros que hicieron esto sacaron el revólver y le empezó a tirar un par de tiros al aire. Y saber quién se va a quejar, quién va a venir a protestar. Entonces la gente, imagínense, ¿qué va a poder hacer contra un arma? Así que tomaron a este pobre cura y lo llevaron justamente hasta la iglesia, donde este padre le pidió que a uno de los más influyentes del pueblo si podía hacer algo. Le dijo que no podían hacer nada, dice, porque ellos están armados y son la autoridad. Pero lo que sí podían hacer es ir hasta otro poblado, dice. Ahí a hacer la denuncia a la autoridad y al gobierno, a ver si puede intervenir en esta situación. Ante eso, estos gurises habían hablado entre ellos y que uno de ellos iba a ir a avisarle
al pilo justamente lo que estaba sucediendo y lo que pasó con su padre. Así que entonces el Valentín tomó la iniciativa de que era el mayor y que tenía un poco más de valentía que sus propios hermanos, que eran más menores y que tenía cierto miedo, porque imagínense que recorrer unos pagos desconocidos, al ver que en el camino iba a haber bandidos, indios, cuatreros, también estaban los desertores de los Fortines, que eran ya gente con maldad, donde habían hecho suficiente daño a la población y se aliaban con los indios. Entonces él tomó la iniciativa de ir. Y en cuanto el cura y estos dos gurises hicieron el velatorio, donde acudió algo de gente, no mucha, pero acudieron para rendir su peticia y acompañarlo ante oraciones al cura para que esta pobre alma que falleció se vaya justamente a descansar en el cielo y que su creador lo reciba y que tenga justamente una paz que se merece, como todo cristiano que se merece. Ahí la gente se conmovió por todo esto, porque la verdad que no merecía este pobre hombre, merecía una muerte en su lecho, como tiene que ser, en su catre, y que venga el cura y que los comulgue, perdón, que lo ayude justamente con el rezo y todas esas cosas, a que su alma pueda descansar y que él se sienta tranquilo y que se vaya con su creador, pero no morir así a los perros, arrastrados. Al enterarse de eso, el Pilo, los Oscar Cristaldo, sintió cierta furia y cierta venganza que parecía que ya la venganza había acabado con lo que había hecho con el otro Maula. Pero ya que su padre que lo había educado, que lo había criado justamente con la convicción de ser una persona, un gaucho bueno y recto ante Dios y todas esas cosas, sintió su sangre hervir, donde golpeó la mesa, y ante lo cual Belén y su querida madre se preocuparon y le dijeron que otra autoridad se iba a encargar de eso. Entonces Cristaldo, el Pilo, le dijo a Belén que lo tenía que solucionar eso a él, dice, porque él era su padre y no merecía una cosa así, porque su padre justamente lo crió para que sea una buena persona y por eso lo vino a ayudar a ella. Pero dijo que no, que tengan calma, que él iba a arreglar las cosas como tienen que ser, dice, de hombre. Ante lo cual la madre de Belén le decía: mirá, mi hijo, tenés cuidado, dice, porque te vas a enfrentar, dice, a las autoridades del pueblo y ellos pueden argumentar cualquier cosa. A mí por lo menos acá, dice, me quisieron ayudar, pero las cosas no fue así. Entonces quedó ciego y sordo de la furia que tenía y no escuchaba razonamiento. Así que le dijo al Valentín que se quede con ella, que iba a ir a buscar a sus otros hermanos, que todos iban a vivir con ellos. Entonces, lo que hizo acá Cristaldo fue preparar su flete. Llamó a uno de los peones del campo y dijo que se tenía que hacer cargo de la situación y que si no regresaba, él se iba a hacer cargo de la estancia. Que ya habló con la patrona y que como él era el más honesto y la persona más confiada, dice que iba a quedar a su cargo. Y sobre todas las cosas que cuida del gurí. Por eso confiaba en él. Hasta que este hombre, que era justamente unos 20 años mayor que él, asintió con la cabeza y dijo que iba a ser así como tenía que ser. Que iba a cuidar a la dueña y a la hija y a los gurí con su vida si era necesario. Ante lo cual él se sintió más tranquilo, pero no podía evitar que su sangre sea un hervidero, que tenga odio, bronca, y que estos magos iban a tener que pagar la osadía de haberse metido con un pobre viejo que ya estaba inválido y que estaba por ahí justamente con su creador, pero como tenía que ser, de buena manera. Así que preparó sus cosas, ensilló su flete y emprendió un viaje de 2 días en el cual iba a ir solamente con un solo pensamiento: darle muerte al Maula que hizo eso con su padre, y así traer justicia y tranquilidad al alma de su padre y para él a su vez estar tranquilo. O sea que
tenía un nuevo propósito, una nueva causa que justamente tenía que solucionar. Y a veces las causas y las venganzas a veces no son buenas, porque a veces las cosas salen al revés. El malo justamente se sale con la suya, y la persona que es honesta y buena tiene que pagar el pato. Esperemos que le vaya bien a este pobre hombre, a Pilo, sabiendo que es corajudo y que no tiene miedo a nadie. Es un hombre honesto que va a buscar justamente la venganza como tiene que ser. Por eso a veces, gaucho, les pasan estas cosas. A ser pobre y a veces ignorante y no saber leer y esas cosas, pero tiene la buena voluntad de la crianza y la educación de un padre que le dio justamente la honestidad y el valor y el coraje para enfrentar las cosas más crueles. Por eso, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Hasta la próxima.